7 años y vivo muy feliz. Soy una niña muy feliz. Nos empezamos a dar cuenta porque ella buscaba la forma de expresarlo con lo que tenía a la mano, que eran sábanas, cobijas, expresaba esta cuestión de que le gustaría tener el cabello largo. A sus 3 años, de repente se autodenominaba ella como ella, o sea, para ella no existía el él. Y fue así como nos empezamos a dar cuenta que ella se identificaba como el género femenino. Me gustaría ser supermodelo porque podría mostrar toda mi belleza a todo el mundo. Y mi color favorito es el rosa con el morado. En este caso, hablando de las niñas, niños, niñes, no necesariamente el género que se asigna, o sea, cuando nacen y decimos, ay, es un niño o una niña, haciendo referencia a aparentemente pues el sexo que identificamos en su cuerpo, ¿no? Pues entonces la idea de infancias trans es precisamente para reconocer el hecho de que desde la infancia las personas pueden dar cuenta de esto que llamamos su identidad de género, en el sentido de cómo nos vamos apropiando y haciendo un sentido de quiénes somos, por supuesto en el marco de una serie de parámetros y construcciones socioculturales. Para entender la identidad de género hay que entender también lo que es el concepto de género. Y por género entendemos actualmente la elaboración cultural, simbólica, histórica, de lo que implica la construcción de lo masculino y lo femenino en una sociedad. Sexo como lo anatómico, lo biológico, género como lo cultural, pero la otra lectura que dirá, también el sexo conoce una lectura de la cultura. Y por eso es posible que en el nacimiento asignen a esta criaturita le pertenece lo masculino y a esta criaturita le pertenece lo femenino. ¿A través de qué? De los marcadores de los genitales. Entonces, la infancia trans sería a grandes rasgos eso, el reconocimiento de una identidad de la niña o el niño que no es coincidente con el sexo y el género que se les asignó, tanto al nacer como de las primeras formas de socialización. Mira, mami, ¿sí te das cuenta de que es un juego de gato? A sus 3 años nosotros creímos que era una etapa, creíamos que era una etapa que estaba descubriéndose y que en algún punto eso iba a cambiar, pero no fue así. Algo que sí sabemos y ha estado cada vez más estudiado afortunadamente es alrededor de a los cuántos años una persona podría empezar a construir su identidad sexual, ¿no? Hay discusiones para poder determinar si es a partir de los 12 años o de los 14 o en qué momento se establece un límite, un estándar para que les niños y adolescentes puedan decidir cambiar su identidad. Pero en realidad lo que sabemos por investigaciones científicas en otros países, digamos, es que niñas, niños, niñes empiezan a construir esa identidad desde los 3 o 4 años. En la escuela me gusta mucho la materia de matemáticas. Es muy difícil porque la sociedad piensa que uno les inculca ideas, que uno les mete ideas, y realmente yo me pregunto, ¿qué papá quiere que su hijo pase por todo este proceso en el que se le expone, en el que se le discrimina, en el que no le permiten ser quien quiere ser? Zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. 7. Mucho se habla de que el promedio de edad de las personas trans es de cerca de los 35 años, y esto está relacionado con el enorme estrés que viven las personas trans por la discriminación y las violencias que viven desde que son chiquitos, desde que son chiquitas. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento desde sus entornos más cercanos, su familia, sus amistades, los abuelos, las abuelas, tíos, tías, pero también de sus escuelas, si toman alguna clase de fútbol o de ballet o de lo que sea,
que tengan unos entornos seguros en donde se respete su identidad y los niños y las niñas puedan tener una infancia sana. Una infancia sana implica justamente que tengan una vida libre de violencia, libre de discriminación, justo que las personas puedan aspirar a tener una vida libre de violencia y de discriminación. Hay un dato que CONAPO relevó hace un par de años en donde decían que entre los les adolescentes entre 13 y 14 años podría ser entre el 1.2, me parece, y el 2.7 de esta población que podría tener una identidad distinta a la asignada al nacer. Porque ahora ya todos sabrían que yo soy niña y mi género. Que sean respetados sus derechos, inicialmente como cualquier ser humano que tiene derecho a tener un documento que le permita y le respalde mostrarse como él se identifica, se define, y sobre todo que pueda tener acceso a todos los derechos a los que tiene una persona común y corriente, que es la educación, la salud, y sobre todo a su identidad. Es un derecho a acceder a un acta de nacimiento que permita reconocer la identidad. Y dentro de la identidad se encuentra la identidad de género, que es la autopercepción de género que se tiene individualmente, ¿no? Entonces es por eso que es necesario un acta de nacimiento que refleje esa autopercepción como derecho humano. Aquí es muy importante decir que el cambio de acta lo que implica es justamente el cambio del nombre y de la identidad de género del pequeño o la pequeña, y esto les permite realizar una infancia sana, tener un entorno amigable, que no les juzgue y que no les esté imponiendo, digamos, este nombre o esta concordancia sexogenérica que no es acorde a su percepción. Y en ese sentido no se está hablando de temas relacionados con operaciones o con hormonas, sino más bien un tema de respeto del nombre y de la identidad de los pequeños y pequeñas. Pues ese día la verdad es que yo iba emocionada, muy emocionada, porque yo sabía que era una puerta hacia el futuro de mi hija, que le iba a permitir estar y convivir con la sociedad sin ser discriminada, ¿no? Porque ella iba a entrar a la escuela con su identidad completamente cambiada, como ella sí lo decidió. Y nadie había conocido esa parte de atrás, de su pasado, de ser un niño. Ese día yo desperté muy emocionada cuando fuimos a cambiar mi acta de nacimiento. La verdad creo que fue el mejor día de mi vida y me gustó mucho. La verdad es que cuando ella tomamos la decisión de apoyarle en su transición, fue complicado porque el único estado que permitía que ese cambio se pudiera hacer era el estado de Jalisco. Tuvimos que viajar al estado de Jalisco. Son 15 estados los que ahora ya reconocen la identidad de género. Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Sinaloa, que fue en marzo, que fue el último. De esos, solo 4 reconocen a infancias trans en diferentes modalidades, que es Jalisco, que reconoce a todas, infancias y adolescencias por igual, Oaxaca y Ciudad de México, que reconoce solo adolescencias trans, es decir, personas mayores de 12 años, y Sinaloa también reconoce infancias y adolescencias trans, pero con la salvedad que su procedimiento interviene la Procuraduría y también Registro Civil para evaluar la madurez cognitiva de la infancia y adolescencia, lo que también puede implicar en algún caso alguna restricción.
si bien a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que es plausible que ya hayan incluido esta figura en su legislación, lo cierto es que en la fracción segunda incluían como requisito para lograr este procedimiento tener 18 años de edad cumplidos. Entonces, desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos hace valer una vulneración al principio de igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad en la vertiente de identidad sexual y también al interés superior de la infancia. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las infancias y adolescencias trans. Para muchos, la identidad de género es una experiencia tan sencilla como respirar. Para las personas trans, en cambio, ser ellas mismas representa un desafío mayúsculo. Al resolver el amparo directo 6/2008, el 6 de enero de 2009, este Tribunal Pleno reconoció que la identidad de género es una vivencia interna, profunda e innegable que corresponde al fuero más íntimo de la persona y que se encuentra protegida constitucionalmente como un derecho. Con todo, 13 años después de esa resolución, las personas trans siguen enfrentando la marginación de la sociedad y la discriminación de las leyes. En este sentido, comparto la inconstitucionalidad del artículo 875 ter fracción segunda, que exige tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, pues impide que las niñas, niños y adolescentes trans obtengan un acta que corresponda con la vivencia interna, profunda e innegable de su género. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras y señores ministros, hoy tenemos la oportunidad de reafirmar con una sola voz que no hay nada que curar, que la experiencia trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana, que las infancias y adolescencias trans saben quiénes son y comprenden su lugar en el mundo, que no son homogéneas, son diversas y construyen su identidad, independientemente de cualquier tratamiento médico o norma legal. Yo soy Luis Tirado, soy una persona transmasculina, trabajo en la Asociación para las Infancias Transgénero con mi mamá, Tania Morales, y soy estudiante de prepa. Hola, soy Tania Morales, soy una mujer cisgénero y soy mamá de Luis y dirijo una asociación para las infancias transgénero. En el deporte que practicaba, que era el tenis, de pronto me doy cuenta que pues, todas estas personas me leían como una mujer y pues yo no era una mujer, ¿no? Y entonces era un poco complicado el vivirme tan libremente en la casa, ¿no? Como una persona que podía explorarse y vivirse. En el momento, a los 13 años con 6 meses, que nos dimos cuenta que era muy claro que Luis era Luis, pues en ese momento lo que pensamos es tenemos que darle o buscar su acta de nacimiento, sus documentos de identidad, porque no puede estar por la vida sin documentos que le respalden. Tuvimos que buscar, ¿no?, una forma en la que pudiera tener mi acta de nacimiento, porque la única vía que sí había era un juicio. Pero este juicio pues, es patologizante, es degradante, es deshumano, ¿no? ¿Por qué? Porque pide, por ejemplo, el dictamen de un juez y de un psiquiátrico. Y entonces ahí iniciamos un proceso de esta estrategia que después se volvió algo, pero fue bueno, el primer amparo que hubo, que se ganó además en un tribunal colegiado, fue el de Luis. Luis tenía 15 años.
ha habido 3 formas en que los estados han reconocido. Uno, como es el caso de Jalisco, en el cual reconoce tanto infancias como adolescencias trans y les permite acceder a un trámite administrativo igual que el de mayores de 18 años, en donde el consentimiento libre e informado es manifestado y se busca que a la niña se le hable con un lenguaje sencillo. Es un trámite que dura un día. El segundo caso es un caso como el de Oaxaca, el de la Ciudad de México, que solo permite el reconocimiento de adolescencias trans. ¿Qué quiere decir? Personas mayores de 18 o de 12 años en adelante, pero en el caso de la Ciudad de México no, porque tienen que pasar por un consejo que es quien va a evaluar si cumplen con los requisitos para poder acceder. Entonces no es tan expedito. Apenas en marzo se aprobó en Sinaloa el reconocimiento de la identidad de género para tanto mayores de 18 años como infancias y adolescencias, pero con la salvedad que aquí sí va a haber intervención del registro civil y de la procuraduría para evaluar la madurez del infante o del adolescente. Sabemos que un dictamen psiquiátrico no es necesario porque ser trans no entra ya en las enfermedades mentales desde hace varios años. Y bueno, entonces lo que tuvimos que hacer fue un amparo, ¿no? El amparo duró más o menos unos 9 meses. Finalmente la ganamos, ¿no? El resultado fue positivo. Y entonces pude tener mi acta de nacimiento y fue increíble ese día llegar al registro civil a tener mi acta de nacimiento. La exigencia de contar con 18 años cumplidos para obtener el registro del reconocimiento de la identidad de género autopercibida no encuentra conexión directa con el fin que persigue, ya que la disposición reclamada en forma absoluta desconoce la capacidad progresiva de quienes aún no alcanzando esa edad, lo cual se traduce en una distinción legislativa injustificada que vulnera el acceso a la identidad de género autopercibida de la infancia y la adolescencia. Esta sentencia que se acaba de resolver hace un mes, el 7 de marzo, el 3 y 7 de marzo, es una sentencia de la mayor relevancia porque el Pleno de la Suprema Corte, por unanimidad de votos en el sentido de declarar inconstitucional una norma, pues emitió una sentencia en defensa de una de las minorías que tienen mayor discriminación en muchos ámbitos de su vida, que estamos hablando de las personas trans, pero en específico aquellas que tienen menores a 18 años de edad. Que la identidad de género de los niños, niñas y niñas trans es tan valiosa como cualquier otra, por lo que merece la misma protección constitucional. Y la Corte, al determinar que la vía idónea sería la administrativa, que las personas menores de 18 años tienen este derecho y que no hay nada que curar, dicho desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, desde el Tribunal Constitucional de nuestro país, pues me parece que es un mensaje claro y contundente de que no hay un debate acerca de si se reconoce o no se reconocen los derechos de los niños y las niñas, de las personas trans en general. Creo que esa acción de inconstitucionalidad fue muy trascendental e importante, principalmente por 2 aspectos. Uno, porque reconoce genera un reconocimiento progresivo de los derechos humanos para las infancias y adolescencias, y 2, porque genera un estándar, ¿no? Es un criterio sumamente orientador para que las demás legislaciones o personas que se encuentran en la situación de querer corregir el acta de nacimiento, modificar los datos de registro, tanto nombre, sexo y género, puedan acudir sabiendo que ya la Suprema Corte ha emitido un criterio y que tiene peso vinculante por el sistema de precedentes que rige ahora en nuestra ley. Es un mensaje a la sociedad, es un mensaje a las personas que legislan, pero sobre todo es un mensaje a las niñas, niños, niñas, adolescentes trans,
para que sepan que es su derecho ser como son, que como son, como viven, está bien. Y es un mensaje para las familias, animándolas a decir, pues respalden a sus hijas e hijos, ¿no? Es por ahí. Me parece que es maravilloso lo que sucedió. Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar con una sola voz que no hay nada que curar. Nada que curar, por supuesto que no, y es muy importante decir que esas terapias o esos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas son un fraude. Son delitos en la mayoría de los casos porque involucran la privación ilegal de la libertad, violaciones correctivas, lesiones, fraude, por supuesto. Y pues la orientación sexual y la identidad de género son normales, hay diversidad, como las personas somos diversas, existe una diversidad de orientaciones, de identidades, de expresiones de género y por supuesto que no hay nada que curar. Ser personas lesbianas, bisexuales, homosexuales, trans o intersexuales, pansexuales, etcétera, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, no hay nada que curar, pero sí mucho que educar. Y esa educación es lo que va a posibilitar una transformación. En la medida en la que nosotros o la sociedad tenga esta apertura a reconocer la diversidad, a reconocer que ni la dignidad, ni la calidad, ni la condición de una persona se cuestiona o se debe poner en cuestión por cómo vive su identidad, por cómo expresa su identidad, por qué configuración corpórea tiene, entonces estaremos avanzando hacia otros lugares. Nada que curar y nada que comprobar también. Sí, necesitamos cambiar el chip social acerca de que hay personas que son diferentes y que tenemos que modificarlas para hacerlas iguales. No, viva la diversidad desde los primeros años de vida, en libertad, con respaldo legal, con respaldo familiar, con respaldo social. Ser trans no es una enfermedad y no es algo que deberíamos de pensar como negativo o indeseable. Creo que las personas trans tenemos mucho que dar a la sociedad y enseñarles también. Creo que infancias y adolescencias trans que se han pensado y han tenido la posibilidad de pensarse fuera de esta institución, sistema que creamos, pueden, no solo es algo para ellos o para la comunidad LGBT, sino pueden enseñarnos y pueden mostrarnos otras formas de vivirnos. Entonces no es curar, más bien tenemos mucho que dar. Los efectos de la sentencia son igual de trascendentes que el propio cuerpo del estudio de fondo del asunto, porque se discutió en el Pleno cuál era la importancia de nada más eliminar la porción normativa, es decir, ya quitemos el requisito de 18 años y eso dejaría la libertad de que cualquier persona menor de edad fuera acompañada sin haberle establecido que fuera acompañado de padre, madre, tutor, sin haberle dicho los requisitos mínimos previos que le garantizaran la seguridad a las personas menores de edad. Entonces, acorde a los criterios jurisprudenciales y también de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 24/2017, en el proyecto se establecen lineamientos o se le vincula al Congreso del Estado de Puebla para que emita un procedimiento
sumario, ágil, gratuito, eficaz, pero que tenga los parámetros que busquen la protección del interés superior de la infancia y que tengan la protección del derecho de la identidad de género. ¿Cuál es la importancia de que los congresos, tanto locales como federales, hagan este ejercicio legislativo? Pues eso, homologar y permitir acceder ahora sí a todos los espacios de la República este derecho, ¿no? Y que no haya autoridades que dicen sí, no, o que haya incluso regulaciones progresistas, pero que en la práctica la propia autoridad no haga cumplimiento a esto. Creo que el fallo se inspiró en un principio de no discriminación y de aceptación de las identidades, y ese principio general sin duda alguna lo podemos defender. Pero las implicaciones jurídicas y psicológicas que esto pueda tener, creo que es un debate más abierto que la sociedad debe llevar a cabo. También se necesita que haya más referentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo también muchos discursos de odio últimamente, pero cuando hay referentes positivos y diversos acerca de personas trans, ¿no? Justo que haya más visibilidad, pero no solo en esta misma historia que siempre se cuenta acerca de la transición, sino que se vean a todas estas personas trans que trabajan en el gobierno, a todas las personas trans que trabajan en la UNAM, en la biología, en la química, en la física, que son o han sido héroes, heroínas de la revolución, o ¿no? Cuando se cuentan todas estas historias, creas una diversidad, ¿no? de anécdotas y de vivencias, y entonces también puedes crear empatía. Estamos a tiempo todavía de educarnos más, de poder ser más empáticos y conscientes de que vamos avanzando, de que gracias a toda la lucha que hemos hecho como familias de personas trans, va dando sus frutos, pero todavía nos falta largo camino por recorrer, y que es importantísimo que no cerremos nuestros oídos, la sociedad que no haga oídos sordos. Es algo con lo que ellos nacen, se descubren, crecen, y que entre más pase el tiempo y permitamos que se oculte o que se reprima, pues más daños les hacemos, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante, porque les permite vivir una infancia completamente feliz, como es el caso de mi hija hoy. Mira, eso forma un corazón. Pueden agradecer a sus papás y a la sociedad, porque ellos son los que ayudaron a los niños a poder tener su acta. Adiós, diviértanse mucho, que la pasen bien.